Nadie quiere ir a la cárcel, pero si te condenan a una pena de prisión realmente no tienes otra opción. Pero no todo el mundo cae tan fácilmente, ya sea tratando de ocultar sus rostros con tinta de bolígrafo, fingiendo su propia desaparición o alterando quirúrgicamente su apariencia. Algunos criminales realmente hacen un esfuerzo adicional para mantenerse al margen de la ley. ¿Te preguntas cuántos de estos criminales creativos se salieron con la suya? Bueno, estás a punto de descubrirlo, ya que veremos las formas más divertidas y locas en las que las personas intentaron evadir la ley. Coma falsificado. En 2012, Alan Knight, originario de Swansea, en la orgullosa nación de Gales, se encontró en apuro después de robar 40.000 libras, un poco más de $50.000 de su vecino afectado por la demencia. Con las perspectivas de Alan en mal estado y el tiempo en la cárcel casi con certeza, el galés necesitaba un plan para mantenerse fuera de los muros de la prisión. Entonces, ¿cuál fue la solución de Knight? Era uno que solo un hombre lo suficientemente viscoso como para robarle a alguien con demencia podía tramar: fingir una enfermedad debilitante e ingresar en el hospital. Knight pasó 10 semanas como paciente internado fingiendo estar en coma, lo que significa que permaneció allí sin moverse ni abrir los ojos durante más de 2 meses. Una vez que fue dado de alta, Knight mantuvo la farsa. Cada vez que las autoridades visitaban la casa que compartía con su esposa Helen, Knight se conectaba a su falsa máquina de soporte vital y volvía a su coma falso. Por supuesto, los médicos y la policía pudieron ver a través de este obvio engaño, ¿verdad? Bueno, no del todo. Knight no solo pudo convencer a algunos médicos del hospital de su enfermedad, sino que Helen llegó a pedirle al primer ministro que fuera liberado de los cargos en su contra. La pareja incluso pudo convencer a su miembro del parlamento local, quien se hizo cargo del caso personalmente. Hasta ahora todo fue bueno para los Knights. Todo lo que tenían que hacer era mantener a Alan en su coma falso, y sería imposible enviarlo a la cárcel, si tan solo las mentiras no tuvieran el hábito de alcanzarte al final. El juego iba estupendo y realmente bien cuando la policía encontró imágenes en la cámara de seguridad de Alan y Helen, caminando por una tienda local luciendo como la lluvia. Sospechoso se registró la computadora personal de Alan y se encontraron fotos de la pareja en unas alegres vacaciones en la costa. Con sus mentiras expuestas en 2014, Alan Knight se encontró con 2 años adicionales agregados a su sentencia, lo que significó que fue una condena de 4 años y medio de cárcel. El diputado local admitió que el supuesto coma era toda una mentira. Bueno, no puedes culpar al tipo por no poder decir mentiras de la verdad. Es un político después de todo. Velocidad falsa. Ahora en Des Moines, Iowa, hogar del Capitolio del estado de Iowa, muchas primarias presidenciales y de la residente Kimberly Doo. Detenida por exceso de velocidad en 2005, Doo recibió una multa por exceso de velocidad de rutina y la policía asumió que ese sería el fin del asunto. Pero el procedimiento no fue tan sencillo. Para evitar pagar la multa, Doo afirmó que había muerto en un accidente automovilístico, una curiosa elección de muerte, considerando el exceso de velocidad. Incluso llegó a publicar su propio obituario en el registro de Des Moines, fingiendo la firma de su madre para hacerlo. Si Kimberly hubiera podido permanecer fuera del radar, tal vez su idea podría haber funcionado. Sin embargo, eso no fue así. El caso comenzó a desmoronarse cuando Kimberly fue detenida nuevamente por exceso de velocidad solo un mes después. Finalmente, enfrentándose a las consecuencias, el abogado local Bob Brick señaló que, al intentar evitar un cargo de delito menor simple, Kimberly había cometido un delito de clase D más grave. Entonces, su multa original de $500 se superó a una pena de prisión de 5 años. Al menos eso puso fin a su exceso de velocidad. Hablando de exceso de velocidad, ¿por qué no corres hacia esos botones de me gusta y suscribirse? O tómate tu tiempo, esperaré. ¿Todo listo? Bien, veamos al próximo delincuente. Embarazo providencial. Nada iba del todo bien para una mujer no identificada en China cuando se enfrentó a una sentencia de prisión de 9 años por robo en 2011. Sin embargo, este no era el juicio por robo promedio. Te preguntarás ¿por qué no? Bueno, porque la mujer estaba embarazada en ese momento y como resultado, el juez le permitió cumplir su condena fuera de la cárcel. En China, las mujeres están exentas de prisión si están embarazadas o amamantando a un bebé. La ley establece que el periodo de lactancia para un nuevo bebé dura los primeros 12 meses de su vida, lo que significa que la mujer se encontró disfrutando de un año de retraso en su tiempo dentro. Si tú o yo estuviéramos en esa posición, querríamos mantener ese dulce juego. Esta mujer no pensó de manera diferente y decidió asegurarse de estar embarazada al final de cada periodo de lactancia de 12 meses, para mantener el retraso. En el transcurso de 10 años, la mujer dio a luz a 5 bebés sucesivamente. Después de una década de embarazos casi continuos durante los cuales la mujer encontró tiempo para cometer aún más delitos, finalmente se le acabó la suerte. Entró en pánico cuando al final de su 5.º periodo de lactancia no pudo quedar embarazada. Enfrentando a la cárcel, huyó de su casa y envió a la oficina de justicia del condado un mensaje diciendo que se iba por un mes. Y ve esto,
regresaría cuando quedara embarazada. La mujer fue marcada como desaparecida y detenida en una ciudad cercana. Sin embargo, ella no es la única mujer que ha realizado este truco. Entre 2005 y 2015, otra mujer en China quedó embarazada 13 veces en 10 años, para evitar ir a la cárcel. En conjunto, las dos mujeres retrasaron su tiempo en la cárcel 20 años a través de 18 embarazos. Eso es lo que yo llamo trabajo duro. Defensa del perro. En febrero de 2017, Joseph McNally, de la maravillosa ciudad de Columtown, Reino Unido, se encontró en un ataque de furia al volante. Estaba jugando lo que se describió como un juego del gato y el ratón con otro conductor en la autopista, un truco que es tan peligroso como tonto. Las tensiones aumentaban y cuando estallaron, McNally apuntó con un rifle de aire por la ventana de su camioneta, sorprendiendo a los conductores cercanos. Ahora, el Reino Unido tiene algunas de las leyes de armas más estrictas en todo el mundo, lo que significa que cualquier exhibición de armas de fuego sorprenderá a los británicos, y sobre todo un rifle apuntando agresivamente por la ventana de un auto a toda velocidad. Cuando las autoridades lo confrontaron sobre por qué había amenazado a otros conductores con un arma, McNally tuvo que culpar a alguien. Bueno, ¿a quién sueles culpar cuando haces algo accidental, como tirarse una flatulencia desafortunadamente fuerte o olvidarte de entregar la tarea a tiempo? Pues sí, el perro. Lo creas o no, McNally afirmó que su perro Sky había golpeado el rifle de aire en el espacio para los pies del asiento del conductor y que solo lo había levantado para moverlo a un lugar seguro. Esa no es la excusa más creíble, ¿cierto? Bueno, el juez tampoco lo creía. McNally fue declarado culpable de poseer un arma de fuego con la intención de causar miedo a la violencia. Y Sky caminó libre para ladrar otro día. Aunque hay que reconocérselo, esa línea de defensa estaba ladrando como loca. Bravo Yazdi. En 2009 se realizó una persecución a nivel nacional en Irlanda en busca de Prawo Yazdi, un delincuente en serie de delitos de tráfico. Cada vez que la policía detuvo a Prawo, les dio a los oficiales una dirección diferente. Era una táctica inteligente que le había permitido evadir la justicia a cada paso, acumulando una gran cantidad de delitos y multas. ¿Dónde estaba Prawo y cómo había evadido la ley durante tanto tiempo? Era la pregunta en boca de todos los agentes de la policía irlandesa. La respuesta siguió siendo un misterio, hasta que los detectives hicieron un descubrimiento impactante. Al final resultó que Prawo no era una persona real. De hecho, Prawo Yazdi significa licencia de conducir en polaco y no es el nombre del conductor. A lo largo de los años, la base de datos de la policía creó a Prawo Yazdi como una persona con más de 50 identidades diferentes. Sin embargo, permanece el misterio de cómo exactamente se permitió que ocurriera esto. ¿Podría Prawo Yazdi haber sido solo una persona? ¿Un cerebro criminal y un conductor en serie que amenaza las carreteras mientras evita las consecuencias? Quizás los polacos que viven en Irlanda por separado encontraron la laguna masiva en el sistema de multas de la policía. O incluso 50 agentes de policía simplemente vieron la licencia de conducir del infractor y registraron la información incorrecta. De cualquier manera, es la mejor manera de librarse de una multa por exceso de velocidad. Por lo tanto, si alguna vez ves un auto precipitándose por la calle y los neumáticos en llamas, el tubo de escape rugiendo podría ser el guerrero de la carretera de Irlanda, Prawo Yazdi. Sospechoso silencioso. Dejando la isla Esmeralda, regresemos a la nación roja de China. En 2005, un hombre identificado solo como Zheng se vio envuelto en una acalorada disputa por el alquiler con el tío de su esposa, el señor Cao. Esta vez, cuando las tensiones se desbordaron, realmente desbordaron. Con el señor Cao fuera de escena, digamos, Zheng anticipó la inminente llegada de la policía y pensó que no había más remedio que huir. Adoptó el nombre de Wang Gui y comenzó a hacerse pasar por un mendigo mudo. Bueno, quizás hubo otras opciones, pero nunca cuestionó su decisión y pasó 12 años evadiendo el arresto viviendo como Wang Gui. Se mudó a un pequeño pueblo al norte de Hangzhou, donde se convirtió en el trabajador de la construcción, se volvió a casar y tuvo un hijo. Ahora recuerda que Wang Gui era un mendigo mudo, lo que significa que, ¿adivinaste? El hombre no le dijo una palabra a nadie durante todo ese periodo de tiempo. Tomó hasta 2017 para que la vida de Wang Gui se derrumbara a su alrededor. Cuando la policía realizó una encuesta domiciliaria, sospecharon de la falta de documentos de identificación de Wang. Después de analizar muestras de sangre y ADN, descubrieron que este hombre, supuestamente mudo, era en realidad Zheng del caso de homicidio sin resolver de 2005. Pero entonces ocurrió algo realmente extraño. Cuando la policía le preguntó al hombre por qué había decidido no hablar durante 12 años, abrió la boca para... silencio. Así es, debido a que no había usado sus cuerdas vocales en más de una década, se habían desgastado. Y ahora realmente estaba mudo. No sé ustedes, pero esa escapada casi me deja sin palabras. Caballo ebrio. Como todos deberíamos hacer de vez en cuando, Tracy Nadine Ellenburg, de Carolina del Sur, se estaba divirtiendo un fin de semana en el condado de Pickens. Y por tiempo de diversión me refiero a que estaba participando en una actividad adulta. No, esa no.
una que involucraba líquidos, botellas y malas decisiones. ¿Estamos en la misma página? Bien. Bueno, solo había una cosa que podía hacer que el tiempo de diversión de Tracy fuera aún mejor. Esa fue la presencia de su novio, que vivía al otro lado del pueblo de Six Mile. No te preocupes, ella no condujo hasta allí, montó. Así es, Tracy robó el caballo de su vecino y se dirigió a la calle principal de Six Mile. El resultado fue el caos. Con Tracy balanceándose salvajemente de un lado a otro, un peatón preocupado llamó a un oficial de la ley, quien detuvo a Tracy y le preguntó qué estaba pasando. Es una situación complicada en la que te encuentras. Ahora, si estuvieras ebrio, encaramado sobre un caballo secuestrado y rodeado por la policía, ¿qué harías? Lo digo en serio, piénsalo. Te daré 5 segundos. No puedo esperar tanto. Si pensaste en culpar al caballo, es posible que tengas más en común con Tracy de lo que sospechabas al inicio. Tracy, sorprendida, afirmó que no estaba borracha. El caballo sí. Bueno, ahí lo tienes. Fue multada por alteración al orden público y demostrando que todavía quedan personas con buen sentido del humor en el mundo. El dueño del caballo decidió no presentar cargos. Máscara de marcador. Un viernes por la noche en 2009, la policía recibió una llamada alegando que 2 hombres habían intentado irrumpir en la casa de un hombre en Carroll, Iowa. Cuando la policía detuvo un vehículo que coincidía con la descripción que habían recibido, se encontraron con Matthew Allen McNally y Joan Lee Miller, quienes vestían un disfraz muy inusual. Al carecer de los pasamontañas o las medias que suelen ocultar la apariencia de un ladrón, McNally y Miller habían creado disfraces improvisados, cubriéndose la cara con un marcador permanente. El resultado fue gracioso e incluso increíble con tinta. El propio jefe de la policía dijo que nunca habían visto algo así, y calificó el truco como extremadamente raro y graciosamente divertido todo al mismo tiempo. Cuando entraron en una celda de la cárcel, se podría decir que McNally y Miller no solo tenían marcador en la cara, sino vergüenza. Problema doble. En 2009, las autoridades acusaron a los gemelos Sathis y Savarish Rush del gravísimo delito del tráfico internacional. Ahora, Sathis y Savarish eran de Malasia, donde tenían algunas de las leyes más estrictas sobre tráfico y contrabando en todo el mundo. No estoy bromeando, si te involucras en tratos turbios como este y el gobierno de Malasia lo descubre, no es raro que te encuentres frente a la soga del verdugo. Sin embargo, cuando se trató de este caso no fue tan simple. Aunque ambos habían sido arrestados, solo uno de los gemelos era responsable del crimen, y la policía no pudo distinguirlos. Los hermanos idénticos también tienen ADN idéntico, por lo que incluso la evidencia de ADN recolectada de la escena no les ayudó a descubrir cuál era cuál. Las autoridades habían arrestado a ambos con la esperanza de que uno de ellos confesara mediante duras técnicas de interrogatorio. Pero los gemelos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y decidieron seguir con el plan. Aunque el juez estaba convencido de que uno de los dos era culpable del crimen, no podían permitirse enviar al equivocado a la horca. Al negarse a identificarse, Sathis y Savarish fueron absueltos. Supongo que estos gemelos traviesos demuestran que tener un hermano idéntico a ti puede ser realmente útil. Delincuente lunar. El siguiente en nuestro libro de casos es el señor Thomas Straub de Sheffield Township, Ohio. En 2011, Straub, de 20 años, estaba borracho y peleaba con turistas en Timber Ridge Campground. En su estupor, Straub había pateado una jaula de perro, lo que llevó a un ciudadano preocupado a contactar con las autoridades. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a Straub desmayado dentro de un remolque lleno de cuchillos, espadas y otras armas afiladas. Eso sería suficiente para asustar a cualquiera, pero la situación estaba a punto de dar un giro sobrenatural. Cuando despertaron a Straub, gruñó a los oficiales y habló con lo que se describió como un fuerte acento ruso. Al disculparse por su comportamiento esa noche, Straub afirmó que había visitado Alemania el año anterior y había sido arañado por un lobo. Desde entonces, afirmó que se transformó en un hombre lobo vicioso y rebelde ante la aparición de la luna llena, lo que explicó su comportamiento violento esa noche. ¿Podrías creer eso? La excusa de Straub sería una gran trama para una película de terror. Pero como puedes imaginar, los agentes no le creyeron. Su razón: los hombres lobo no existen, tonto. Straub fue arrestado y estoy seguro de que la policía se rió mucho a sus expensas. Bueno, lo habrían hecho hasta que buscaron en su pasaporte, donde descubrieron que Straub había visitado Alemania el año anterior. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero digamos que han sucedido cosas más extrañas. ¡Oh! Gángster fantasma. En la era de las cámaras de seguridad, los delincuentes han tenido que ser muy creativos con sus disfraces. Si estás robando un edificio como este hombre de la ciudad de Guangzhou, China, será mejor que vengas preparado con una forma de pasar las cámaras sin ser detectado. Si no lo haces, podrías terminar tomando decisiones apresuradas de último momento. En este video se puede ver al ladrón llegar sin su camuflaje. Ahora ve las cámaras de seguridad y se da cuenta de que tiene que ocultar su identidad.
Luego vuelve a doblar la esquina y 20 minutos después regresa vestido así. Escalofriante. Me pregunto si el guardia de seguridad pensó que el edificio estaba embrujado. Solo para aclarar, el ladrón no debería decir intruso, ya que no pudo llevarse nada de la casa. Estaba envuelto en una sábana blanca. Eso podría funcionar como un disfraz de Halloween, pero fuera de octubre parece todo un tonto. El ladrón fue localizado por la policía, entrevistado y detenido, donde admitió una serie de otros delitos. No más robos para este tipo. Bolsa de ladrón. Ahora tenemos la historia de Bridget en Gales. En esta parte del país, el evento más importante del año es el Festival de Elvis de la ciudad. Cada año, cientos de reyes del rock acuden en masa a la ciudad galesa, cruzan el puente Severn sobre aguas turbulentas donde no pueden evitar enamorarse de la melodía desencadenada del rock and roll. Sin embargo, las mentes sospechosas acechan, mentes como las de Christopher Batman. Con todos esos Elvis en un hotel, Batman sintió la oportunidad de robar algunos artículos valiosos. A diferencia de ese fantasma de antes, Batman vino con un disfraz preparado. Mientras los imitadores de Elvis dormían profundamente en el hotel de Marine local, Batman acechaba nefastamente por los pasillos con una bolsa de plástico sobre la cabeza. Curiosamente, según la policía, el disfraz reutilizable de 10 centavos de Batman habría funcionado si no hubiera sido por su decisión de mirar directamente a la cámara a unos metros de la lente. Por supuesto, su máscara fue descubierta y con eso, Christopher Batman había abandonado el edificio. Ladrón cosmético. En el inframundo criminal, Luis Carlos da Rocha era un capo de los narcóticos conocido como Whitehead, aunque su apodo fue solo el comienzo de su cambiante identidad. En el momento de su captura en 2017, da Rocha, que tenía un valor estimado de $102 millones, había esquivado con éxito a la policía durante 30 años, convirtiéndose en una especie de camaleón humano. Increíblemente, se sometió repetidamente a una cirugía plástica para que la policía no lo reconociera. El truco funcionó 2 veces, y las autoridades no reconocieron a da Rocha en ambas ocasiones, y le permitieron ir libre. Después de 3 décadas de búsqueda, las autoridades notaron una similitud sospechosa entre da Rocha y un tal Víctor Luis de Moraes. Después de una comparación forense de algunos disparos en la cabeza, las autoridades se dieron cuenta de que Moraes era el famoso da Rocha, solo que con más silicona en la cara. Da Rocha fue condenado a 50 años de cárcel, poco menos de 17 años para cada rostro entonces. Farsa mayor. Cambiar de rostro es una forma de evitar la ley, pero ¿qué pasa con el cambio de edad? No estoy sugiriendo que los delincuentes fugitivos eviten la justicia poniéndose de acuerdo con los niños. De hecho, en Henan, China Central, sucedió lo contrario. Cuando una mujer no identificada de unos 40 años se encontró huyendo de la policía, se subió a un taxi y se subió al autobús de Mopai, un pueblo cercano a unos 40 minutos de Henan. Sin embargo, la mujer no sabía que la policía la perseguía. Pero cuando localizaron a la mujer, la policía notó algo un poco diferente en su apariencia. De hecho, se veía completamente diferente. Después de cortarse el pelo y teñirlo de gris, se hacía pasar por una anciana, y había cambiado su apariencia por completo. Hemos visto algunos disfraces locos en este video, pero cortarle el cabello, quitarle el color del cabello y hacerte pasar por una abuela adorable, puede ser lo más extraño hasta ahora. Sin embargo, los agentes con ojos de águila no se dejaron engañar por el disfraz, y la mujer fue detenida de inmediato. La próxima vez, si realmente quieres convencer a la gente de que eres mayor, te sugiero que te pongas unos anteojos de lectura muy gruesos, subas el volumen de la televisión y empieces a quejarte de que no hacen las cosas como antes. Hombre musgo. Hay muchos museos fascinantes por todo el mundo, pero no todos los museos despiertan tu interés de inmediato. Por ejemplo, el Museo de Rocas de Oregon. Ahora te perdonaré por querer estar lo más lejos posible de un museo de rocas que suena aburrido. Sin embargo, esta no era la actitud de Gregory Liascos, quien, como estás a punto de ver, haría cualquier cosa para entrar. Era una mañana normal en el museo cuando el personal notó un gran agujero cortado en secreto en una de las paredes del edificio. Se informó a los detectives y se instaló un equipo de seguridad adicional en caso de que ocurriera algo, pero resultó que no necesitaban ninguna precaución adicional. Ahora habrás adivinado que ese agujero fue obra de Gregory Liascos. Entonces no debería sorprendernos que, cuando el personal escuchó un grito desde los campos que rodean el museo, Liascos también estaba detrás de esto. Siguiendo el sonido del grito, los detectives encontraron a Liascos tirado en el campo. Para diversión de todos, Liascos había intentado camuflarse con este increíble atuendo para mezclarse con la vegetación. Pero lo había olido un perro, quien lo localizó y le mordió a la pierna, lo que provocó el grito. Entre el agujero en la pared del traje dramático, el plan de Liascos parecía condenado al fracaso. El hombre musgo terminó encarcelado en el condado y el museo abrió sus puertas otro día. Te hace preguntarte qué planeaba hacer Liascos con esas rocas. A juzgar por su disfraz, tal vez estaba planeando ponerse las rocas como otro.
Rechazando el refugio. Si alguna vez has estado en Walmart en Bend, Oregon, sabrás que es igual que cualquier otro Walmart de Estados Unidos. Sin embargo, el 5 de julio de 2019, el Walmart de Bend de Oregon se encontró en el centro de un incidente criminal increíblemente grave, perpetrado por chicos adolescentes. ¿Y cuál fue el crimen que estos chicos de 13 y 15 años infligieron al inocente pueblo de Bend? Hurto, pero no cualquier robo antiguo. Robo de cartas Pokémon. Después de que el oficial de recursos escolares local identificó a los niños a partir de las imágenes en la cámara de seguridad, los niños cometieron el error fatal de regresar a Walmart unos días después. Esta vez la policía sabía a quién buscar. Y luego se produjo una persecución. Los chicos escaparon agarrando las cartas de Pokémon robadas con la policía pisándoles la cola. Uno de los niños irrumpió en un camino de entrada, y con el policía detrás de él alcanzándolo rápidamente, tomó la iniciativa de evitar la ley, saltando a la basura. Esto fue un día de 32 grados Celsius, por lo que habría sido realmente caluroso y apestoso dentro de ese bote de basura. El policía que corre detrás del niño pasa directamente a su lado, pregunta a otros niños en qué dirección corrió, y sigue su camino sin una pizca de sospecha. Luego, cuando todo estuvo a salvo, el niño salió tentativamente de la basura y se alejó con calma, como si todo esto nunca hubiera ocurrido. Lamentablemente, a pesar de su iniciativa, el niño fue localizado y arrestado una hora después. Y pensar que casi evitó un momento en la lata metiéndose literalmente en una lata. ¿Cuál de estos malhechores crees que hizo el mejor trabajo alejándose de la ley? ¿Quién crees que se merecía un momento difícil? Cualquiera que sea tu opinión, comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.